Muchas personas que padecen de enfermedades como la diabetes están buscando curas, remedios milagrosos, fármacos para curar la enfermedad. Pero es importante entender que la diabetes tipo 2, que es la que comúnmente padece el adulto que tiene malos patrones de alimentación y en general de estilos de vida, esa enfermedad es reversible. Pero las enfermedades como la diabetes tipo 1, en este caso, no tienen cura y efectivamente tienen un tratamiento. Pero la gente simplemente se enfoca en el síntoma, que es tratar la glucosa, pero no tratan la causa. Por eso, idealmente antes de decidir usar algo o de quitar algo en la alimentación, lo más importante es aprender cómo funcionan las moléculas de los alimentos. Soy el Dr. Benjamín Ramírez, especialista en enfermedades crónicas con un doctorado en bioquímica y nutrición humana. Mi misión con este contenido es ayudarte a entender cómo funciona tu organismo para gozar de bienestar con tu familia. La diabetes es una enfermedad crónica que generalmente en su clasificación dependerá de lo que esté generando, en este caso, el aumento de la glucosa en sangre, su diagnóstico y en la edad que debute, y por eso hay una clasificación de los diferentes tipos de diabetes que puede presentar una persona en el transcurso de su existencia. La más común, como les reitero, es la enfermedad diabetes tipo 2, que generalmente le da a un adulto que tiene ciertas características, que tiene estilos de vida que no son sostenibles en el tiempo, hábitos de alimentación, hábitos de reposo y hábitos de movimiento que no son los mejores, y por eso terminan generando esos síntomas como las hiperglicemias. La hiperglicemia en este caso es un síntoma, pero realmente no es la causa de la enfermedad. Entonces, desde el punto de vista médico, lo que uno busca es realmente la causa que está generando este síntoma de la glucosa alta en sangre. Entonces, generalmente puede ser que la persona en el grueso de la población produzca mucha insulina, pero esa insulina no la usamos desde el punto de vista celular de forma correcta, o nos volvemos resistentes a la acción de esta hormona. Por eso a ella le decimos resistencia a la insulina, que es diferente a la diabetes tipo 1, cuando la persona tiene una hiperglicemia y es por una ausencia de la hormona. En este caso, la persona que tiene diabetes tipo 1 no produce insulina porque algo destruyó las células que la producen, o nació sin producción efectivamente de esta hormona por parte de estas células pancreáticas que producen la insulina. Entonces son situaciones diferentes con un mismo síntoma. Y lo importante aquí es conocer qué generó la condición para saber, en este caso, la expectativa del paciente. En este caso, lo que buscamos es no relacionarlo con una cura, porque no va a haber una cura, simplemente va a haber una reversión. A esto le decimos resiliencia desde el punto de vista médico. Nosotros no buscamos darle a un paciente la cura de una enfermedad crónica, sino darle nuevamente el equilibrio que perdió cuando tuvo el síntoma de la hiperglicemia. Entonces, cuando una persona tiene hiperglicemia, el cuerpo tiene que activar unas vías de defensa que permitan la supervivencia del sistema. En este caso, el síntoma es el azúcar alto o la hiperglicemia. ¿Qué ocurre en ese momento? La persona comienza a glicarse, por eso se mide la hemoglobina glicosilada, comienza a activar algunas vías de producción de alcoholes, que son endógenos en el cuerpo, y comienza a formar una sustancia que se llama peróxido de nitrógeno. Esa sustancia generalmente lo que hace es dañar los vasos sanguíneos más pequeños o más microscópicos que tiene la persona. Generalmente, ¿cuáles son esos vasos sanguíneos? Los que surten de sangre al corazón, a nuestro cerebro, los que surten de sangre a nuestros ojos y los que surten de sangre a las nefronas o al riñón. Entonces, por eso es muy común que las complicaciones de un paciente con diabetes sea eso: enfermedad cardiovascular, insuficiencia renal crónica, accidente cerebrovascular y enfermedades oculares, por ejemplo, donde se pierde, en este caso, la visión. Entonces, por eso lo que uno busca en este paciente es la reversión de esto, que no se siga dañando esos vasos sanguíneos pequeños, que no se siga produciendo peróxido de nitrógeno,
que no se sigan glicando, en este caso las proteínas en sangre, y que no se siga elevando la glucosa en sangre. Esto, si se dan cuenta, no tiene una cura, es una reversión, ¿sí?, de eslabones de una cadena que están generando la complicación, en este caso, de una enfermedad como la diabetes. Entonces, ¿qué es lo importante desde el punto de vista de la alimentación? Que la persona entienda que la alimentación juega un papel determinante en la reversión de la enfermedad y sobre todo pues en la no complicación de la misma, ¿sí? Porque muchas veces la persona toma decisiones como dejar de comer, quitar alimentos o insertar alimentos o insertar fármacos o remedios caseros para buscar esa cura o el tratamiento, cuando lo que hay que buscar realmente cuáles son los comportamientos que la persona ha tenido que generaron ese síntoma y por ende esa enfermedad. Lo común en este tipo de poblaciones que tienen diabetes tipo 2 es que la persona tenga un comportamiento sedentario, no se mueva mucho, tenga patrones de reposo no muy saludables, una calidad del sueño que no es muy buena y sobre todo pues que tenemos hábitos de alimentación que no son sostenibles en el tiempo desde el punto de vista molecular. Entonces combinamos carbohidratos con carbohidratos, mezclamos proteínas con proteínas, mezclamos grasas con grasas. Por ejemplo, la persona, digamos, que tiene diabetes generalmente tiende a mezclar sobre todo frutas que son carbohidrato con, por ejemplo, bebidas lácteas que son carbohidrato y le tiende a poner, por ejemplo, cereales que son otro carbohidrato en un desayuno. Generalmente tienden a combinar en su almuerzo, por ejemplo, cereales, el arroz, lo mezclan con leguminosas, toman, por ejemplo, bebidas como el jugo de fruta y hay más combinación de carbohidrato. El problema no son los alimentos, es la consecuencia que tiene después de combinar sus moléculas. El producir mucha insulina, en este caso, genera una fatiga de estas células que la producen y la calidad de esta hormona no es la mejor. Cuando esta hormona está en sangre, los receptores celulares no la reconocen y al no reconocerla se eleva la glucosa, no por ausencia de la hormona, sino por exceso de la misma y por generar una alergia, en este caso una resistencia periférica a la insulina. Entonces ahí en este punto lo que tenemos que hacer antes de buscar un remedio, un fármaco o algo, digamos, que nos cure esta condición, es revertir esos comportamientos, mezclar moléculas que hacen que nuestro cuerpo y sobre todo pues nuestro páncreas no tenga la mejor funcionalidad en esa edad puntual donde debuta la enfermedad y donde debuta el síntoma. Nuestra recomendación desde la alimentación molecular es que antes de tomar la decisión de quitar o agregar algo a su alimentación, primero entendamos cómo funcionan las moléculas de ese alimento. Una vez así, podemos tratar de entender qué fue lo que nos generó la enfermedad, cuál es la causa, no el síntoma, y poder lograr ese camino de reversión. Aprende a usar las moléculas de los alimentos descargando nuestra guía de alimentación molecular en nuestro portal oficial.